La semana pasada se instaló un debate sobre la Universidad de Buenos Aires o las universidades públicas en general, sobre si eran centros de adoctrinamiento que generaban una especie de marxistas en serie. Claro, y la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires no creo que pueda adoctrinar los dientes. En verdad, la Universidad de Buenos Aires tiene, en 3 cuadras, varios hospitales universitarios de referencia. Emiliano Jacobiti fue diputado radical, es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuánto aguanta la UBA con los presupuestos tal cual están? Así, no creo que la Facultad de Odontología reciba... Eso te iba a decir, en cualquier momento no pueden atender más gente. La Facultad de Odontología no creo que pueda arrancar el segundo cuatrimestre de esa manera, porque... O sea, esa gente que hoy se va a atender... No, si el gobierno no modifica la actitud que tiene para con el sistema público de universidades, no. ¿Y el no tengo clínicas? ninguna duda. Digo, para hablar de cosas concretas. ¿Y el clínicas? Está en la misma situación. Digo, a ver, yo creo que hoy tenemos un problema, porque aparte tenemos un problema de desinformación. El otro día escuchamos al vocero presidencial decir, no sé por qué dicen esto, nosotros actualizamos el 70% los gastos de funcionamiento. Esto se financia con gastos de funcionamiento. Digo, efectivamente fue así. Después de que el reclamo empezó a tomar volumen, después de que ya se juntaron cientos de firmas, que se hicieron campañas públicas, el gobierno nacional actualizó los gastos de funcionamiento en un 70%. Lo que no dice la mentira, ¿dónde está? La inflación interanual fue del 270%. Claro. Para que uno se dé una idea de la mentira que se dice de manera institucional. Si el presupuesto... O sea, de gobierno nacional, digo institucional, claro, gobierno nacional. A la mañana, y que por supuesto después se pretende al que levanta la voz estigmatizarlo. A ver, a mí me pueden encontrar, ¿por qué? Porque yo quiero la Universidad de Buenos Aires. Me estudié en un colegio secundario de la Universidad de Buenos Aires, me formé en la Universidad de Buenos Aires, doy clase en la Universidad de Buenos Aires, veo estas cosas todos los días. Si esto te emociona, cuando vos ves los camiones odontológicos que van a los barrios, que tienen como estos consultorios pero en camiones y van a los barrios a atender a las personas vulnerables de manera gratuita, te aseguro que cuando ves la actitud del gobierno te genera mucha pero mucha indignación. Y por supuesto uno se puede equivocar en una palabra y en vez de decir incompatible tendría que haber dicho que es contradictorio. Pero lo que nunca me van a escuchar... Decirlo incompatible con la universidad pública, es incompatible con votar a Milei. Y después te hacen una campaña... Y después se agarran de eso para hacer una campaña del miedo para que nadie después quiera levantar la voz. Ahora, yo me puedo equivocar en una palabra y voy a ser el primero que al otro día por mis redes digo, no, mira, me equivoqué en esto. Ahora, nunca me van a encontrar no defendiendo la universidad pública, la educación pública, no solo la UBA, el resto de las universidades del país. En la Facultad de Odontología existen 665 sillones que están funcionando de último modelo que pueden dar esta prestación. Esta es la clínica odontológica más grande de Latinoamérica. La Universidad de Buenos Aires está en el 1% de las mejores del mundo, porque uno dice en los mejores 100. El otro día un amigo mío me corregía y me decía, no, pero en los mejores 100 no es comparable. ¿Por qué? Porque a nivel Estado, bueno, pero a nivel universidades, ojalá el Estado argentino y la productividad del Estado estén en esos porcentajes. Y el gobierno está mintiendo descaradamente cuando dice actualicé el 70%. Hagamos un ejemplo. Si el presupuesto fuese de 100 pesos por mes, la actualización del gobierno te da un presupuesto anual de 1.900. Si con la inflación interanual que el gobierno reconoce, el presupuesto tendría que ser de 4.400. ¿Qué implica, ¿qué implica eso? Un ajuste. O sea, te saco del presupuesto el 56% del valor adquisitivo. Es bastante sencillo, Rolo. Y otra cosa más, el presupuesto que tenés asignado para salud, que la inflación es mucho más, este año el gobierno mandó 0 pesos. Absolutamente nada. Entonces, uno que se pretende confundir, castigar al que habla, si se equivoca diciendo algo. Lo que me parece que nosotros tenemos que discutir acá que el problema que tiene el gobierno con la educación pública no solamente es un problema fiscal. Hoy escuchamos a uno de los principales ideólogos del gobierno decir que no tenía que ser obligatorio que los padres manden a sus hijos al colegio primario y secundario porque podían estar en el taller. Sí, a ver, ¿A la primaria?
Lo dijo Alberto Berti, lo dijo hoy, se lo hoy. preguntaron y lo aclaró. A ver, pensemos, Sí. ¿quiénes son los hijos que se van a quedar en el taller o limpiando la casa? ¿Los hijos de la casta o los hijos de los que menos tienen? A ver, este gobierno denosta la educación pública como herramienta Es un retroceso de progreso ante y la ley ascenso social. 1420. Bueno, ojalá Además esta es como barbaridad tome el volumen que tuvo una palabra equivocada. No, pero es que además es que casi digo que vos sea tu hijo y que si tiene 8 o 10 años no puede, como explotación infantil intrafamiliar, es un Mirá, delirio. ¿Cómo va a poner al chico de Se 10 peleó años? mucho para salir de esa pavada de que era una cuestión cultural hacer trabajar a los Te pibes. digo textual lo que dijo Alberto Berti Venera Lynch, que es una suerte de gurú la familia Venera Lynch para este gobierno, es diputado nacional. La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo. Esto es lo que dijo hoy un diputado nacional en la Argentina 2024. No, se llama explotación infantil, señor. Por más que sea el hijo, claro. Explíquele que se llama explotación infantil. Y La educación y digo, secundaria me es parece obligatoria, que- se pone en la me parece que lo que Argentina. me parece que lo que tenemos que discutir acá es eso. Lo que tenemos que discutir es que para... Pero ¿cómo el se go- naturalizan estas barbaridades? No dándole la relevancia que tienen que tener. Además, a la gente, la verdad, la gente... y es no- cierto que el gobierno hay algo en lo que es eficiente en meter miedo e instalar mentiras. Lo que yo les acabo de decir del presupuesto nacional fue una mentira que instaló el vocero presidencial a la mañana diciendo no sé por qué reclaman si actualizamos el Ahora, 70. pero la lógica que tienen ellos, del gobierno nacional, es ¿por qué tenés 600 sillones ahí? ¿Y por qué los tiene que pagar la gente? Dicen, es el argumento, ¿no? Primero y principal, ¿sabes por qué lo tienen? Y por qué es muchísimo más barato que 4 o 5 veces más barato que otro lado. Porque ahí los chicos aprenden. Ahí se forman los odontólogos que después al que tiene plata le cobran miles de dólares por ¿Y una por qué? prótesis. Sí, En el hospital de me voy a poner en abogado del clínica. diablo. ¿Y por qué tenés a todos ellos formándose? En todo caso, que lo pague, el que quiere ir, que lo pague. No, que paguen la universidad. Que paguen la universidad. Que paguen la Es universidad. una discusión de qué Estado queremos. La Universidad de Buenos Aires la paga la gente con los impuestos, ¿sí? En un país que funciona de manera normal, el que más tiene más impuestos paga. Si vos tenés un país con un régimen tributario justo, mi hijo paga mucho más por la universidad proporcionalmente que el que vive en un barrio vulnerable y pueda llegar a la universidad. Ni hablar con el de un mega empresario, ¿sí? Ahora, con ese concepto del Estado, entonces si yo voy a un hospital, para atenderme me tienen que cobrar porque lo puedo pagar a un Es lo que hospital quiere. público. Es lo Bueno, que- hay claro. cosas en las cuales el Estado tiene que intervenir para garantizar que se den de calidad, porque el Estado no puede... Pero, porque además, a ver, des- hay datos que son, que a mí lo que me molesta a veces, ¿no? Que últimamente la gente a veces le tiran 2 datos, lo agarran en el aire y dice cualquier cosa, y gente supuestamente seria también. Ustedes dicen siempre que la Universidad de México y la Universidad de San Pablo, que son ejemplos de 2 países que no se caracterizan por derrochar la plata, tienen una inversión por alumno mucho mayor que la Argentina. En el, ¿verdad caso, eso? en el caso de la UNAM de México, en dólares 15 veces más. En el caso de San Pablo, 8 veces más por alumno en dólares. Loco. Pero a ver, los Bueno, resultados de la inversión en la educación superior en la Argentina están reconocidos en todas partes del mundo. Pero sin plata, además. Digamos, Porque con si es mucha 8 veces menos. A ver, es mucho esfuerzo para un país, Porque pero proporcionalmente la U es más masiva. pero proporcionalmente es mucho menos esfuerzo de lo que hacen el resto de los países que obtienen resultados parecidos. Entonces, esto también tiene que ver con que, por supuesto, vos en un país que tiene un déficit fiscal muy grande, tenés que intervenir en todo lo que vos gastás mal, pero para decidir en qué tenés que gastar bien. A ver, y cualquier empleado, y eso me parece que hay que aclararlo, vos corregime que sabes más, en el Estado es mentira que no se puede echar a un empleado. A un empleado, si funciona mal, le haces un sumario con justa causa y lo echás. En la Universidad de Buenos Aires, el que no trabaja, se lo echa. ¿Por qué? Se hace un sumario, se explica, tiene derecho a la defensa y se lo echa. Eso pasa. Lo que nosotros tenemos que tener conciencia es que en el caso de las universidades públicas lo que se está haciendo es llevarlas al cierre. Claro. Hay que decirlo de esa manera. Emiliano. No se está, porque hay otra forma de ¿Al ajustes. cierre? No tengas duda. O buscando, qué sé yo, cosas tales te- como el examen de ingreso.
Bueno, está No lo llevando, dijeron. a ver, está llevando al cierre, igual, hoy tenés... Ahogarte financieramente es llevarte... Hoy lo quedás al que, cierre, hoy lo no que te se va a está trabajar haciendo con eso. con el Estado es hacer mala publicidad de todo lo que hace el Estado. En el caso de las universidades públicas, yo creo que tiene un hándicap muy, pero muy bueno de credibilidad en la sociedad. Entonces, lo que primero se hace es intentar destruir esa credibilidad. ¿Cómo? Desfinanciándola. ¿Para qué? Para que no Para que, pueda ven que es funcionar un de manera desastre. correcta. Claro. ¿Sí? Es Entonces, como hacen el moving con los empleados del Estado. claro, no tenga Claro. ninguna duda. En la década de los 90, mediados de los 90, también frente a un ataque en aquel momento a la universidad pública. Y además hubo mucha movilización de la comunidad educativa, pero particularmente de los alumnos. Pero, Claro, y marcha ahora- blanca. ¿Por qué Y hoy ahora- los y ahora alumnos se- no hacen a ver, eso? y ahora no hay que confundirse. Las clases recién arrancaron. Claro. Ya en la universidad en Esta 2 semana semanas arrancaron. juntamos más de 250.000 firmas, 100% voluntarias entrando a una página. Estamos tratando de que el reclamo, primero, no atente contra el funcionamiento, la sociedad está completamente angustiada. Uno está tratando de reclamar Esta de las semana hay maneras... paro en las universidades y hay clases públicas. Hay Por paros en la supuesto, el universidad otro esta día semana. hubo una clase pública en la Facultad de Derecho y no tengan duda que eso va a pasar, pero la responsabilidad de quienes nos toca generar es avisar del problema y tratar de evitar de que eso pase, se pudra, porque eso claro. tiene costos en el funcionamiento, tiene trastornos en la vida de los que transitan, pero de los que quieren estudiar. Digo, y me parece que estas son las cosas que nosotros tenemos que discutir de fondo, dándole respuesta a la sociedad que efectivamente necesita de manera imperiosa que el Estado funcione bien y que le resuelva los problemas. La vez pasada... Digo, perdón, quiero detenerme a otras cosas. Cosas caras, digo, como la medicina en el Instituto Rofo, instituto especializado en oncología. ¿Cómo van a ser sin plata? No hay ninguna manera. La inflación interanual, recién hablamos, de 270%. En el caso de los insumos médicos, fue mínimo de 400. Y lo que está haciendo, Digo, clínicas, y lo que el está Rofo. haciendo el gobierno, que con un cinismo muy grande se para a decir, ya dimos el 70%, es, para que se den una idea, cuando uno negocia una actualización, negocia sobre la última actualización, ¿sí? Por ejemplo, la paritaria, que es la negociación que todos conocen del salario, se negocia Sobre la el de último diciembre salario. sobre la de enero. Acá el gobierno lo que dijo es, yo no reconozco todo lo que se le dio por actualización en compensación de gastos de gasto de funcionamiento, en compensación de la inflación, y les mantengo lo de enero, ¿sí? De hace ya casi 16 meses. Es como que vos vayas a negociar tu contrato laboral, para que se entienda la dimensión del ajuste. A enero de 2022. A enero del 20. Digo, no existe. Eso es tener voluntad Pero además es de que eso como no decir, vos, funcione. por ejemplo, se hizo campaña constantemente con el tema de que los chicos tienen que tener en la primaria y en la secundaria X cantidad de días de clase. Se la pasan diciendo eso. Ahora resulta que con Pero este aparte, funcionamiento por te un van a lado- quitar a vos Por un los lado días. te dicen que van a meter preso a los chicos, que no manden a los padres al colegio, y por otro lado te dicen que los padres son libres de mandar a los chicos De a donde mandarlo, quieran. pero Es que A ahora- propósito de eso, a propósito de eso, vamos a ver si hablar directamente sobre lo que dijo Venegas Lynch. Escúchenlo. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees No. que tienen que... Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, esa es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Pero, Ese es el pero, problema. no hablo- pero no hablo- pero yo te entiendo lo de la universidad. Si estás en mi cabeza, en este momento me está como estallando. Lo siento. Pero, no, pero digo, hay padres que por ahí los necesitan laburando. Entonces vos decís, bueno, si los padres necesitan laburando, ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él. No hablo de la universidad, hablo de vos hablas de todas las instancias educativas, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide ¿Y sobre cómo? el chico? Pero ¿quién preserva la infancia educada? Bueno, así estaba planteada la discusión, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿cuántas veces Venegas Lynch habrá dejado de estudiar para trabajar en el taller? Por Ninguna. necesidad. Por eso habla. Por eso necesidad. O sea, esta es la ilusión del mundo tilingo, ¿no? Yo lo decía el otro día a propósito de la universidad pública. ¿Qué ven los tilingos que estudiaron siempre en universidades privadas? ¿Cómo pueden estudiar en ese lugar donde está todo pintarrajeado, donde hay elecciones y pintan? No se puede estudiar, ahí hay discusiones, hay delegados, hay asambleas, hay clase pública, y piensan que así no se puede estudiar. Claro, ahí se entiende,
todos estos señores, digamos, para empezar el propio presidente Javier Milei, nunca pisó una universidad pública y donde estudió no es un lugar de referencia, digamos, entre las universidades públicas son, en la Argentina, la UBA está muy por encima de lo que están las universidades privadas. Puede haber que algunas carreras especiales tengan buen ranking internacional en universidades privadas, pero en general es la UBA la que tiene esto. Entonces, es la mirada distorsionada de la tilinguería, más que uno pensaba que esta gente, estos tilingos prejuiciosos, se habían escondido bajo la alfombra porque la historia les había demostrado las barbaridades que habían pensado. Y esta gente, papa en la boca, así, ya no existía más. Y vuelven como caricatura, ¿no? Diciendo, ay, el pobre, ¿para qué quiere estudiar? ¿Por qué no va al taller a trabajar, querido? Ese regreso a la ideología, digamos, previa al tiempo del centenario, pero que por otra parte, ahí Milei es donde cree que la Argentina era grande, en los tiempos del centenario, donde no existía ni la discusión de los sindicatos, ni la justicia social, o sea, todo un relato, estamos frente a un nuevo relato que idealiza la Argentina previa a lo que ellos llaman la justicia social, ¿viste? La universidad pública. La Argentina chiquito, ¿no? previa a la reforma universitaria. Previa a los talleres. Que era, en verdad tendría que decir si tiene que llevar los nenes a la zafra. ¿A qué taller van a ir a trabajar si están cerrando los talleres? Pues tiene que llevar al campo a levantar la cosecha, al nenito, como hacen, como pasó muchas veces con la caña de azúcar, los chicos de 15 años laburando, y si tiene que ir a Parece un país para el 5%, ¿no? El que piensa en ello cuando se habla del Estado. Es un relato de idealización de la Argentina oligárquica del centenario, digamos. Donde, y bueno, el chico que vaya a trabajar al taller, ¿viste? Porque si no... que no va a quedar ningún sale taller, bien, ¿no? ¿Eh? En la época de Menem, ¿te acordás que Cavallo, con el tema del 1 a 1, que el dólar era barato, se desindustrializó mucho? Yo llamaba a arquitectos para ver si querían construir, si tenían algún proyecto, alguna idea, y estaban manejando un taxi. Sí. Y me decían, lo peor no es que manejo un taxi, sino que mi hijo me dice, cuando le digo, andá a estudiar, tenés que estudiar, porque la universidad dice, ¿para qué voy a ir a la universidad? Mirá, vos estás manejando un taxi. Bueno, y de eso nos olvidamos, ¿no? Yo quería preguntarle de nuevo a Jacobiti, estaba repasando, el dato de transferencias a las universidades es público y está al día de hoy. Sí. Es decir, y las transferencias son, fíjense, en los primeros 3 meses, el 66% del presupuesto. Te queda un tercio, es decir, a mitad de mayo no tenés más plata. Claro. Es fácil el cálculo. ¿Por qué? Porque ahí tenés que contar otra parte que tiene que ver, que va a afectar directo con lo que veíamos en la Facultad de Odontología. Eso en la Facultad de Odontología, ¿por qué se puede hacer? Porque hay profesores dando clase, porque hay trabajadores no docentes poniendo en condiciones y dando clase también en esa facultad. Eso se paga con los salarios docentes y no docentes. Los salarios docentes y no docentes, que de por sí la mayoría de los no docentes cobran 400.000 pesos, o sea, están bajo la línea de pobreza. De diciembre a hoy perdieron el 32% del valor adquisitivo del salario, ¿no? Digamos, ¿qué van a tener que hacer? Buscar otro trabajo, si esto sigue así. Salarios que de por sí no eran fortunas. Salarios que, si es el único que trabaja, están bajo la línea de pobreza. El trabajo que no va a conseguir, porque cada vez va a haber menos trabajo. Claro, además. ¿Qué trabajo va a conseguir? Por supuesto. A ver, por supuesto. Entonces, lo que yo creo es, digamos, el trabajo que nosotros tenemos que hacer hoy es que la sociedad tome conciencia de que en cada lugar hay alguien formado en una universidad pública. Cuando vas al psicólogo, te atiende. Recién hablábamos del gobierno nacional. Los principales ministros del gobierno nacional, Toto Caputo, por ejemplo, se formaron en la universidad pública. No, es verdad. No, digo, en la universidad pública, en esos centros de adoctrinamiento. Entonces, y yo quiero que me expliques el psicólogo, cómo el hacen médico, para adoctrinar los dientes. Eso me parece importantísimo. Les agradezco mucho a los dos que hayan venido. Muchas gracias.